No hubo ningún disparo, solo el crujido lento, seco, quebradizo, de una rama podrida bajo su pecho. Carlos Hathcock supo al instante que ese sonido, apenas un susurro entre el zumbido de insectos y el murmullo húmedo de la selva, podía ser lo último que oiría. No necesitaba que alguien le dijera lo peligroso que era aquello. En Vietnam, un solo ruido fuera de lugar podía significar la muerte. Y él lo sabía mejor que nadie. Había pasado casi 2 días enteros sin moverse más de 1 metro. 2 días de avance agónico, milímetro a milímetro, arrastrándose como sombra viva sobre la tierra enemiga. Cada movimiento era calculado, contenido, doloroso. Su cuerpo estaba cubierto de barro seco que se agrietaba con cada respiración. Insectos que trepaban por su cuello sin ser ahuyentados. Sudor que se convertía en costra bajo el sol. Y sangre seca de pequeñas heridas provocadas por la vegetación o los propios músculos desgarrados por la tensión. No comía, no dormía, no pestañeaba. Había convertido su existencia en un punto de enfoque absoluto. Nada fuera de su mente importaba. No había pasado ni futuro. Solo una imagen clara y persistente. El objetivo. Un general enemigo oculto en algún punto del campamento frente a él. Un disparo. Solo uno. Eso era todo lo que se necesitaba. No por venganza ni por gloria. Carlos no disparaba por rabia. Lo hacía por estrategia. Porque la muerte de ese hombre significaría evitar emboscadas, frenar ataques, salvar vidas. Las vidas de marines jóvenes que aún no sabían lo que era perder a un hermano bajo el fuego. Pero ese crujido, ese mínimo error, podía convertirlo en cadáver antes del amanecer. En la jungla no había margen de tolerancia. Si alguien lo escuchaba, si alguien notaba un parpadeo en el verde infinito del paisaje, no importaría su precisión ni su historia. Caería como cualquier otro hombre. Solo, invisible, olvidado. Carlos no era solo un francotirador, era un depredador con conciencia. Una criatura letal forjada en el barro, en la escasez, en el dolor. Era un arma humana moldeada por la necesidad y la disciplina. Tenía una misión, y esa misión era clara: proteger a los suyos a cualquier costo. Incluso si eso significaba desaparecer por completo en el vientre de la jungla. Ser tragado por la tierra, por la historia, por el silencio. Su cuerpo sufría, sus músculos ardían, su columna gritaba, pero su mente estaba intacta, fría, calculadora, afilada como la bala que aún no había disparado, antes de la guerra, antes de Vietnam, antes de que su nombre se convirtiera en susurro entre enemigos y leyenda entre aliados. Hubo un niño nacido en las colinas boscosas de Arkansas, donde la pobreza no era una excepción, sino la regla, donde los inviernos mordían y los veranos se pegaban a la piel como plomo caliente. Carlos Hathcock creció en una casa pequeña, de madera agrietada, sin lujos, sin certezas. Su familia no pasaba hambre todos los días, pero tampoco sabían si habría comida para la próxima semana. No había juguetes, no había tiempo para juegos, solo necesidad. Cazaba para comer. No por diversión ni por aprendizaje. Cazaba porque si fallaba, esa noche no habría cena. Su primera víctima fue un conejo. Tenía apenas 7 años. Lo vio saltar entre los arbustos y lo siguió durante casi media hora, descalzo, sin hacer ruido, respirando como si el aire costara. Esperó el momento exacto. Levantó el rifle viejo que apenas podía sostener, apuntó, disparó. No falló. Cuando volvió a casa con el animal colgando de una mano, su madre no lo regañó, ni lo abrazó. Le dio las gracias. Esa noche comieron. Esa noche, él entendió lo que otros niños tardan años en comprender. La precisión puede ser la diferencia entre el hambre y la vida. La paciencia
no era una virtud para él, era supervivencia. Cada paso debía ser suave, cada error, un riesgo real. Aprendió a leer el lenguaje del bosque. Sabía cuándo el viento era aliado y cuándo traidor. Escuchaba los silencios como otros escuchan canciones. Cazaba ardillas a 50 yardas con rifles viejos, heredados, pesados como piedras. Los adultos se asombraban. Él solo pensaba en no fallar la próxima vez. A los 12 años, su madre le regaló una escopeta calibre 12. Era un gesto de confianza, pero también de destino. El retroceso lo derribó en el primer disparo. Cayó sobre la hierba. El arma le dolía en el hombro. Se levantó. Sonrió y entendió algo que le acompañaría toda la vida. No todas las armas son para todos los hombres. Y la escopeta no era su camino. Su verdadera herramienta no era la fuerza, era la distancia, el fusil, el disparo calculado, el control. Durante la adolescencia, mientras otros iban al cine o aprendían a bailar, Carlos trabajaba y cazaba. Su cuerpo se endurecía con cada jornada bajo el sol, mezclando cemento, cortando madera, levantando pesos que no correspondían a su edad. Pero su mente se mantenía fija en una sola meta: ser un marín. Y cuando cumplió 17 años, no lo dudó. Se presentó en la oficina de reclutamiento con la convicción de alguien que no se permite otra opción. Delgado, silencioso, con una mirada que parecía hecha de piedra vieja. Nadie apostó por él. Parecía frágil, introvertido, invisible, hasta que lo vieron disparar. En el campo de entrenamiento, mientras otros reclutas se quejaban del cansancio o la sed, Carlos pedía quedarse más tiempo en el campo de tiro. No fallaba. Nunca fallaba. Sus instructores empezaron a notar que su puntería no era casualidad. Era patrón. Era memoria muscular. Era ritual. Mientras otros descansaban, él repetía la misma secuencia una y otra vez. Respiración, apoyo, presión, fuego, respiración, apoyo, presión, fuego. No era talento. Era obsesión. Una obsesión silenciosa, disciplinada, peligrosa. La clase de obsesión que no se enseña, que no se compra, que solo nace en aquellos que han tenido que ser precisos para sobrevivir. Los instructores notaron algo inusual desde el primer día. No solo soportaba el castigo físico, lo aceptaba, lo absorbía. Para él, el dolor no era un obstáculo. Era parte del camino. Mientras otros se quejaban de las caminatas interminables, del barro entre los dedos de los pies o de la falta de sueño, Carlos mantenía la mirada firme, como si todo ya lo hubiese vivido antes, como si hubiese entrenado para eso desde niño. Sus manos sangraban por sostener el fusil durante horas, temblaban por el esfuerzo constante, pero nunca soltaba el arma. Nunca pedía una pausa. Nunca dejaba de apuntar. El sudor le bajaba por la frente como un río constante. Le quemaba los ojos, pero no parpadeaba. Ni una vez. Porque en su mente, cada segundo de práctica era un segundo más cerca de sobrevivir en el campo real. Su precisión no era casualidad. Era el resultado de una rutina casi monástica, de disciplina absoluta, y de una mente que parecía haber nacido para leer el entorno como un mapa de códigos invisibles. Detectaba patrones donde otros veían confusión. Leía el viento como si fuera una lengua. Entendía los ángulos, los efectos, los tiempos. Por eso lo apodaron de forma casi silenciosa: el chico callado que nunca fallaba. Y su leyenda empezó a crecer. Cada vez que se organizaba una competencia de tiro, Carlos aparecía con la misma expresión. Neutra, vacía, sin expectativas. Pero cuando llegaba su turno, todo cambiaba. Su cuerpo se transformaba en una estructura controlada. Su mirada se afinaba. Su respiración se volvía invisible. Y el disparo salía perfecto. Siempre.
En Camp Perry, Ohio, hizo historia. Se enfrentó a los mejores tiradores del país, hombres con experiencia, con años de entrenamiento. Pero ninguno tenía lo que él tenía. Cuando se acostó en la línea de tiro para disputar la Copa Wimbledon, había viento cruzado. Las banderas flameaban como avisos de desastre. Los jueces murmuraban que ese día no habría buenos resultados. Pero Carlos no escuchaba. No pensaba en eso. Solo veía el blanco. 1000 yardas de distancia. Presión absoluta. Respiró. Ajustó. Disparó. Y cuando el disco del blanco se levantó, mostraba el centro exacto. Ni un centímetro fuera. Ni una duda. Un disparo tan limpio que parecía irreal. Ese día, Hathcock no ganó solo un trofeo. Se ganó la atención del cuerpo de marines. Y también algo más importante, el respeto silencioso de quienes sabían lo difícil que era hacer lo que él acababa de hacer. Poco después, en 1966, lo enviaron a Vietnam. Y allí todo cambió. Las medallas, los trofeos, los récords, no significaban nada. En la selva, nadie preguntaba cuántos torneos habías ganado. Solo importaba una cosa: si eras capaz de sobrevivir y si podías mantener con vida a los que estaban contigo. El enemigo no usaba uniforme, no marchaba en formación, no gritaba órdenes. Eran sombras, niños, campesinos con rifles, emboscadas disfrazadas de caminos despejados, minas enterradas bajo hojas frescas. La guerra no era justa, ni siquiera era clara. Era un laberinto donde cada paso podía ser el último. Pero Carlos no buscaba justicia, no buscaba venganza, buscaba claridad. Su rifle no era un arma, era una extensión de su voluntad, una prolongación de su juicio. Su visor Unertel no era solo vidrio y aumento, era una ventana a decisiones imposibles, a elegir en décimas de segundo entre matar o dejar escapar, entre intervenir o desaparecer. Con su Winchester 70 empezó a cazar desde lejos, y no lo hacía por sed de sangre. Lo hacía porque cada enemigo eliminado desde la distancia era una emboscada evitada, una patrulla que regresaba viva, un helicóptero que no caía. Su precisión salvaba vidas. Su puntería era una red invisible que protegía a sus compañeros antes incluso de que supieran que estaban en peligro. Algunos lo veían como un asesino, otros como una máquina. Pero él no se veía así. Él se veía como un escudo, un centinela silencioso, un hombre que tomaba las decisiones que nadie quería tomar para que otros no tuvieran que hacerlo. Una de sus primeras misiones en Vietnam fue vigilar una ruta de abastecimiento al norte de Da Nang. Era una zona crítica, constantemente vigilada por francotiradores enemigos y patrullas emboscadas. Carlos y su observador cavaron un pequeño nido de francotirador, apenas visible entre la vegetación. Se cubrieron con redes, ramas, barro, cualquier cosa que los hiciera desaparecer. Durante más de 36 horas no se movieron. El calor era insoportable. Las moscas no dejaban de zumbar. Los músculos se agarrotaban. El tiempo se disolvía en sudor y tensión. Pero sus ojos seguían fijos. Entonces lo vio. Un oficial enemigo. Pecho al descubierto. Supervisando un traslado de cajas, caminaba con seguridad, con autoridad. No sabía que estaba en la mira de alguien que había esperado día y noche solo por ese momento. Carlos ajustó el visor. Respiró una vez y disparó. La bala atravesó el aire denso como si rompiera vidrio. El cuerpo del oficial se desplomó. Nadie supo de dónde vino el disparo. No hubo pánico, solo confusión. Su observador, mirando por los binoculares, solo murmuró: «Es como si lo borraste del mapa». Otro día, otro sol ardiente sobre el lomo de la selva. El aire vibraba con calor
y los sonidos de Vietnam, zumbidos, pasos, ramas, se confundían con la tensión habitual. Desde una posición camuflada cerca de un camino rural, Carlos observaba a través de su visor. El paisaje parecía quieto, pero algo llamó su atención. Una figura delgada, joven, empujando una bicicleta vieja y chirriante. Parecía un niño. Tendría unos 12 años, camisa pegada al cuerpo por el sudor, pies descalzos cubiertos de polvo. Una escena común, salvo por la carga. No era arroz, ni agua, ni suministros médicos. Eran armas. 7 rifles colgando de la estructura metálica, municiones atadas con cuerda, granadas escondidas en una mochila improvisada. No era un niño cualquiera. Era una mula del Vietcong. Uno de tantos menores que eran utilizados para reabastecer a las unidades enemigas. Rápidos, discretos, invisibles para la mayoría. Para Carlos, número. Podía disparar. Tenía la distancia, el ángulo, el tiempo. Pero no lo hizo. Su dedo se mantuvo firme sobre el gatillo sin apretar. Porque aunque ese niño era un blanco enemigo, seguía siendo un niño. Uno como el suyo, de ojos grandes y delgados brazos. Dispararle sería una marca imposible de borrar. Así que tomó una decisión distinta. Apuntó a la bicicleta. Era un disparo difícil, pero no para él. A más de 1000 yardas, calculó el ángulo. Respiró hondo y disparó. La bala atravesó el cuadro metálico de la bicicleta con fuerza quirúrgica. El impacto la hizo volar hacia un costado. El niño cayó al suelo, rodó en el polvo y la carga se desparramó en todas direcciones. Armas, municiones, granadas rodando sobre la tierra caliente. Por un instante, Hathcock tuvo esperanza. Tal vez se levantaría y huiría. Tal vez se rendiría. Pero número. El niño se arrastró entre el polvo, tomó uno de los rifles con movimientos rápidos, insertó un cargador como si lo hubiera hecho 100 veces y apuntó en dirección a las líneas americanas. Carlos ya no dudó. Disparó una vez más. No dijo una palabra. No se permitió emoción. Solo escribió el evento en su libreta. Hora, ubicación, munición utilizada, enemigo neutralizado. Pero ese disparo no fue como los otros. Ese sí se quedaría con él. No por la distancia ni por la técnica, sino por el rostro. Porque a veces el deber viene acompañado de cicatrices que nadie más ve. Cargar con fantasmas no era parte del entrenamiento, era parte del precio. Y aún así, no sería ese el disparo que definiría su leyenda. Namberesa distinción sería para el que vino después. Una tarde calurosa. La atmósfera densa como plomo líquido. Hathcock y su observador se encontraban en una posición elevada al borde de una colina. Desde allí, el valle se extendía como un tapiz de arrozales y vegetación. La quietud era engañosa. El peligro siempre estaba a menos de un suspiro. Entonces, lo vio. Una figura apareció entre los árboles, sola. Se agachó junto a un arroyo, llenando una cantimplora con movimientos tranquilos. Era un enemigo desprevenido. No llevaba refuerzos visibles. Estaba a una distancia absurda. El teniente que lo acompañaba levantó los binoculares, escaneó la escena y preguntó, medio en broma, ¿qué tan lejos crees que está? Carlos respondió sin apartar el ojo del visor. Unas 2500 yardas. El teniente soltó una risa. Era una locura. Nadie disparaba a esa distancia. Nadie excepto Carlos Hathcock. Él no respondía con palabras. Respondía con acciones. Ya había preparado esa oportunidad días antes. Había calibrado una ametralladora Browning M, 2 calibre .50, montada con un visor Unertel 8x. Era un arma diseñada para destruir, no para precisión quirúrgica. Pero él la había modificado.
Él la había dominado. Apoyó el cuerpo en la base de arena, acomodó los codos, ajustó el ángulo del visor. El aire temblaba con calor, pero el viento era leve, ideal. El enemigo seguía allí, ajeno a todo. Carlos murmuró algo para sí. Luego apretó el gatillo. Y esperó. Segundos. Largos. Eternos. A través de los binoculares del teniente, el impacto fue claro. La figura se sacudió violentamente, como si una mano invisible lo hubiese arrancado del suelo. El cuerpo voló hacia atrás, envuelto en una nube de polvo y silencio. El disparo más largo jamás confirmado hasta ese momento. 2.500 yardas, más de 2 kilómetros, un récord. Pero Carlos no sonrió. No levantó el puño. No celebró. Solo bajó el arma, sacó su libreta y anotó. Ubicación, distancia, resultado. Un disparo más, una amenaza menos. Nada más. Pero entre líneas, todos sabían que esa bala había marcado la historia. Después de aquel disparo imposible, su nombre ya no era solo una historia que se contaba entre francotiradores. Se convirtió en una advertencia real. Un mito que cruzaba trincheras, ríos y fronteras. Para los soldados estadounidenses, era un héroe silencioso. Para el Viet Cong, una pesadilla con rostro humano. Carlos Hathcock. Los norvietnamitas lo conocían como Pluma Blanca, por la pequeña pluma que llevaba en su sombrero de combate. Un gesto que para muchos sería arrogancia, pero para él era una declaración. Estaba ahí, no se escondía, no necesitaba desaparecer para ser letal. Dejaba una señal visible en su cabeza, como si dijera: «Ven por mí, si puedes». Y muchos lo intentaron, pero ninguno lo logró, hasta que decidieron enviar algo distinto. En respuesta, reclutaron a su mejor cazador. Un hombre sin nombre, sin registros, sin miedo. Lo llamaban simplemente Cobra. Nadie sabía de dónde venía. Algunos decían que había vivido en las montañas del norte, cazando por necesidad. Otros, que había sido entrenado en la selva desde niño para una única misión: matar a Pluma Blanca. Cobra era distinto a todos. Vivía como un animal salvaje. Comía serpientes, insectos, raíces. Dormía bajo raíces, en madrigueras húmedas. Podía desaparecer entre los árboles durante semanas sin dejar rastro. Era paciente y tenía una sola meta: eliminar a Carlos Hathcock. El primer disparo de Cobra no fue para matar, fue para anunciarse. Un marín cayó a metros de donde Hathcock patrullaba. No fue un error, fue un mensaje, una firma grabada con pólvora, un reto directo, el tipo de provocación que solo alguien con absoluto dominio del juego se atrevería a lanzar. Carlos entendió al instante lo que estaba ocurriendo. No era una emboscada al uso. No era una ofensiva regular. Era una cacería entre iguales. Dos francotiradores. Dos depredadores. Uno debía caer. Solo uno apretaría el gatillo primero. Y él no iba a esperar. Hathcock aceptó el desafío. Junto a su observador, el cabo Burke, se internó en la selva. Avanzaron con un sigilo que no aprendieron en manuales. Lo llevaron en la piel. Durante horas se arrastraron entre ramas podridas, hojas húmedas y barro que los devoraba poco a poco. No hablaban. Solo intercambiaban miradas y señales. El silencio absoluto era su única arma real. Cada movimiento era un cálculo. Cada respiro, una apuesta. Las hormigas rojas los mordían sin piedad. Las raíces les cortaban la piel. El calor les deformaba la vista. Pero no se detenían. Y entonces lo vio. A lo lejos, entre la maleza inmóvil, un destello casi imperceptible. Un punto brillante. Una vibración metálica. Era una señal mínima, pero para Hathcock
fue como una alarma, el reflejo de una lente, una lágrima metálica en la sombra. Era él. Cobra lo tenía en la mira. Carlos no dudó. Centró la suya, exhaló y disparó. El impacto fue seco, definitivo. Cuando llegaron al cuerpo, lo encontraron aún con el ojo abierto. La bala había atravesado directamente el visor de su arma. Había disparado. Mientras lo apuntaban. «Eso significa que él también me estaba apuntando», dijo Carlos observando el rostro inerte del enemigo. Luego miró a Burke, con la calma helada que lo definía, y añadió: «La diferencia es que yo disparé primero. Después de eso, nadie volvió a cazarlo. Pero la guerra no se detuvo, y su cuerpo tampoco resistía más. Poco tiempo después, durante una operación, un vehículo blindado fue alcanzado por una mina. Estalló en llamas. 7 marines quedaron atrapados dentro. Carlos, sin pensarlo, corrió directo hacia el fuego. Logró sacar a todos con vida, pero las llamas le dejaron quemaduras graves en la cara, los brazos y las piernas. No pensó en sí mismo. Nunca lo hizo. Esa fue su última misión en combate. La guerra lo había marcado por dentro y por fuera, pero ni las cicatrices lo detuvieron. Hathcock volvió a casa, llevando no solo heridas visibles, sino también fantasmas invisibles. No hablaba mucho, no presumía, no escribía libros, pero sí enseñaba. Fundó una escuela de francotiradores, formó a cientos de tiradores, a quienes les transmitía no solo la técnica, sino también el principio que lo guiaba desde niño. No se trata solo de dar en el blanco. Se trata de saber cuándo no disparar. Cambió la forma en que los marines entendían el rol del francotirador. Ya no era el tirador solitario que busca gloria. Era el guardián, el que decide, el que observa, el que protege. Carlos Hathcock no fue solo un francotirador. Fue un guardián invisible, un protector silencioso, un hombre que entendía que cada disparo era una decisión moral, que detrás de cada mira hay un ser humano, que no se dispara por odio, se dispara por deber, por los que están al lado, por los que no regresan, por los que aún tienen esperanza. Y por eso, aunque su guerra terminó hace décadas, su nombre sigue vivo. Sigue presente en los entrenamientos, en las historias susurradas en los cuarteles, en cada disparo bien pensado, porque Pluma Blanca no disparaba por rabia, disparaba por responsabilidad, y esa es la puntería que nunca falla.